Hola a todos, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, quería hacer este video de cierre, un poco más informal, de esta lista de reproducción, de esta serie de videos que hemos armado sobre Enneagrama, que consta de 2 videos de generalidades, el primero un poquito más extenso que el segundo, y después 9 videos, un video de cada uno de los eneatipos, ahí sí ya con una descripción más profunda, bien entrando en sus características, sus patrones neuróticos, los subtipos, el centramiento y el descentramiento, el proceso de transformación y finalmente las características del ser esencial. Y la idea de hacer este video un poco a modo de cierre es tocar algunos tópicos que quizás no hemos hablado anteriormente sobre Enneagrama. Y finalmente creo por ahí la parte más importante y más enriquecedora es ver cómo uno puede hacer el proceso para encontrar su propio eneatipo. Bien, entonces a modo un poco de recordatorio de entender qué es el enneagrama, ¿no? El enneagrama es una herramienta de autoconocimiento y de desarrollo personal de que describe 9 patrones de personalidad, 9 grandes patrones neuróticos o patrones egoicos. Y lo que hace el enneagrama es hacer una muy buena y profunda radiografía, podríamos decirle, del ego, ¿no? De todo este patrón de la personalidad con sus características, con sus centramientos, su descentramiento, sus relaciones, etc. Y nos da un montón de recomendaciones para poder iniciar un proceso de transformación y finalmente entrar en contacto con las características esenciales, ¿no? Las características luminosas de nuestro ser, que también son características de cada eneatipo. Pero viéndolo ya desde un lado más amplio y más objetivo, puede considerarse como una puerta de inicio a un camino, ¿no? A un camino que nos va a llevar por el desarrollo personal, por el autoconocimiento y por este camino de transformación. Vamos a mencionar brevemente algunos tópicos sobre el origen del enneagrama, el origen de este conocimiento. Los padres del enneagrama moderno son Gurdjieff y Oscar Ichazo. Estas personas, Gurdjieff primero y Oscar Ichazo después, a mediados del siglo XX, fueron los que recopilaron muchísima información de lo que se conoce como la sabiduría perenne, ¿no? Que son, digamos, estos principios universales que hablan del propósito del hombre y de cómo es la realidad y de cómo interpretamos la realidad, y que han sido en general repetitivos a lo largo de los milenios en los distintos pueblos, sabios, épocas y culturas. Cuando uno empieza a leer a algunos teólogos e incluso antropólogos, se reconoce que en realidad esta sabiduría existe de hace más de 3000 años, obviamente con otro nombre, con otra organización, pero es una sabiduría antiquísima. Se remonta a la Mesopotamia, a Babilonia, ¿sí? De miles de años atrás. Y que obviamente fue modificándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la Edad Media, algunos estudiosos católicos tomaron este conocimiento y, por ejemplo, le agregaron, si recuerdan los nombres de las pasiones, ¿no? Los pecados capitales. Y a los 7 pecados capitales que conocemos se le agrega el miedo y la avaricia, ¿sí? Y en la época actual podríamos decir que hay 2 grandes escuelas, que es la de Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno, que también ha sido tomada mucho la escuela española a partir de él, que paralelizó conceptos, digamos, de psicología y espiritualidad, llevando lo que es esto de la psicología transpersonal, y fue quien desarrolló los subtipos según el instinto. Y por el otro lado tenemos a la escuela estadounidense de Rizzo y Hudson, que le agregaron lo que es los niveles de desarrollo del enneagrama. Una controversia que se da mucho cuando uno lee, estudia enneagrama es cómo se desarrolla la personalidad. ¿Es algo con lo que se nace o es algo adquirido? Y la verdad que, como dije anteriormente, siempre hay mucha controversia y depende el autor que cada uno lea, y es casi como una corazonada o lo que uno siente muchas veces a la hora de definir esta pregunta o a la hora de contestar esta pregunta, ¿no? Hay autores que dicen que uno nace con una determinada personalidad, un eneatipo definido, y que incluso la herida de nacimiento puede producirse muchas veces hasta en la etapa intrauterina.
mientras que por un lado otros autores hablan de que la personalidad se forma únicamente a través de las vivencias que tenemos durante nuestra infancia. Como una humilde opinión propia, yo creo que la personalidad tiene un poco de algo con lo que traemos y también tiene un poco de lo que vivimos. Quiero decir, yo comulgo mucho con este concepto de que uno nace con un determinado carácter, ¿no? Con una determinada tendencia, que incluso algunos autores hablan, ¿no? De estas tendencias de que generan personas que se alejan, tenemos otras que se acercan y tenemos otras que se enfrentan, ¿sí? Me gusta un poco esa teoría. Y que obviamente después, con las cosas que nos suceden en la vida, el ambiente, los sucesos, los hechos, los condicionamientos, van moldeando ese carácter hasta formar la personalidad propiamente dicha. Se dice que la personalidad está completamente formada a partir de los 6-7 años aproximadamente. Vamos a hablar ahora entonces de cómo encontrar o cómo reconocer mi eneatipo. Hay 3 grandes formas de conocer mi eneatipo. Creo que la más enriquecedora y obviamente la que yo recomiendo es escuchar videos, leer libros, informarse, conocer, hacer cursos sobre eneagrama, y cuando uno empieza a ver en profundidad estos patrones de personalidad, verse reflejado, ¿no? Reconocerse en esos patrones. La segunda forma es hacer un test. La verdad que a través de internet uno puede dar con varios tests, algunos son de 60, 70 preguntas, otros son de miles, ¿sí? Pero un test nos puede dar un diagnóstico más o menos acertado del eneatipo que somos. Y la tercera forma es que algún experto o algún conocedor de eneagrama, a partir de quizá alguna consulta o alguien que te conozca o una charla profunda, pueda decirte, ¿no?, qué eneatipo sos. Claramente solo una de las 3, la primera, es lo que genera este llamado, que a mí me gusta el concepto que utiliza Borja Vilaseca, que es de este llamado orgasmo emocional, ¿no? Como esta sensación, ¿no?, de asombro y de verse reflejado, de verse reconocido en un texto o cuando escucha a alguien hablando sobre el eneagrama y de decir, esta persona me está describiendo a mí, está describiendo mi patrón de personalidad. La verdad que cuando sucede es algo muy intenso, es algo increíble. Si aún así, con ninguna de las 3 opciones me siento satisfecho y siento que todavía no puedo encontrar mi eneatipo, yo lo que recomiendo y muchas veces hago, sobre todo si me cuesta ver el eneatipo de una persona, es ir un paso más arriba incluso e ir hacia las inteligencias. Si se acuerdan del video de generalidades, tenemos 3 grandes inteligencias que forman las 3 grandes tríadas, ¿no? La tríada mental, la emocional y la instintiva. Y al menos identificarse dentro de una tríada, ¿no? Soy una persona que soy más ansiosa, hiperracionalizadora, o soy una persona más emocional que depende más de la opinión y la validación de los demás, o soy una persona más instintiva, en contacto, ¿no?, con mi instinto, más visceral, que pasa a la acción, más en el presente. Y un poco ya encontrando, ¿no?, la inteligencia dominante, la tríada al menos dominante, uno a partir de ahí puede al menos trabajar, ¿no?, para encontrar su eneatipo dentro de cada tríada. Y si aún así sentís que todavía no encontrás tu eneatipo, probablemente seas un 6 que duda y duda y duda y no puede tomar una decisión. Obviamente cuando uno empieza a estudiar y a leer, claramente se va a ver reconocido, reflejado, o va a haber características de todos los eneatipos en su personalidad. Y eso es porque la personalidad es un concepto muy complejo. Y el eneagrama describe patrones de comportamiento inherentes de la condición humana. O sea, es normal que uno sienta que tenga un poco de cada uno. Pero hay uno que es el principal y es el que va a conducir todos estos deseos, motivaciones inconscientes que van a formar el patrón de personalidad. Hay uno principal y obviamente tenemos secundarios, que son los eneatipos con los que nuestro eneatipo principal se relaciona a través del centramiento y descentramiento con las flechas, y las alas, que podemos tener un ala dominante o ambas dos. O sea, en modo de resumen, tenemos un eneatipo principal y tenemos 3 o 4 eneatipos secundarios.
¿Cómo recomiendo entonces que se haga este proceso de identificación? Una vez que uno se ve reconocido, ¿no?, en un eneatipo, lo que recomiendo es estudiar a fondo ese eneatipo, mi eneatipo principal, ¿sí? Estudiar su día de nacimiento, su pasión, su fijación, sus características principales, su patrón neurótico y el subtipo dominante si es posible. En cuanto a la teoría de los subtipos, es una teoría que viene de la escuela de Claudio Naranjo. No todas las escuelas que hoy en día enseñan eneagrama utilizan los subtipos, ¿sí? Pero bueno, es importante entender que uno debe, ¿no?, tomar lo mejor de cada una y sobre todo utilizar la que más le sirva a uno. Y en mi caso, doy bastante atención al subtipo porque los subtipos me han ayudado mucho a entender cosas que antes no entendía sobre eneagrama. Me han servido mucho a mí mismo para reconocerme en el subtipo, porque, por ejemplo, en mi caso yo soy un eneatipo 1, conozco muchos eneatipo 1, pero me daba cuenta de que había cosas que eran muy diferentes entre mi personalidad y la personalidad de los demás. Y cuando descubrí y empecé a interiorizarme en la teoría de los subtipos, me fue muy enriquecedor porque me daba cuenta que sí, esa diferencia que veía era porque teníamos subtipos diferentes. Y también me fue muy útil a la hora de entender el eneatipo de otras personas. Muchas veces cuando intentaba, por ejemplo, ver de qué eneatipo era tal o cual persona, a veces me era imposible. Y me empecé a dar cuenta, ¿no?, que cada eneatipo en realidad está formado por 3 tipos de personalidad muy distintos, sobre todo en algunos eneatipos puntuales como el 4, el 6 y el 9, que si bien comparten, ¿no?, este esqueleto, esta base neurótica, se pueden comportar de formas completamente antagónicas entre ellos. Entonces, en mi caso, la teoría de los instintos fue muy útil para profundizar en mi desarrollo personal y en mi conocimiento en el eneagrama. Más que 9 personalidades, tenemos 27 personalidades o patrones de personalidad a conocer. En un segundo escalón, en este proceso de identificación, tenemos el descentramiento y el centramiento. Entonces, a manera de recomendación, les diría que se enfoquen en estudiar los eneatipos con los cuales su eneatipo principal se relaciona, ¿no?, tanto el lado positivo, que es el centramiento, como el lado negativo, que es centramiento. También en este caso a mí me fue muy útil tanto para mí como para poder ayudar a los demás y poder reconocer también los patrones de personalidad en los demás, ya que cuando uno logra ver la figura del eneagrama, ¿no?, desde un punto más objetivo, se da cuenta que las flechas es hasta algo natural que sucede en la personalidad de las personas. Este descentramiento y este centramiento que van en búsqueda de amortiguar un estrés o un desequilibrio intenso, o que van en búsqueda de crecer y mejorarse y entrar en este proceso de transformación. Como tercer escalón tenemos las alas, ¿sí? Es muy importante empezar a estudiar y reconocer qué ala tengo dominante o si tengo las dos, ya que estos eneatipos que tengo a mi lado van a modificar de alguna forma, ¿sí?, van a darle alguna característica particular a mi eneatipo principal. Y también me parece un concepto muy importante, ya que una persona, por ejemplo, eneatipo 3, es muy distinta si tiene ala 4 o ala 2, y así con todos los eneatipos y su ala dominante. La cuarta característica son los niveles de desarrollo, que si podríamos decir que todo lo que venimos diciendo es el componente horizontal del eneagrama, los niveles de desarrollo muestran un componente vertical, ¿sí?, con 3 niveles de desarrollo. Un nivel identificado en el ego, reaccionando sin reconocer sus patrones disfuncionales, y un nivel de desarrollo alto en aquella persona que ya reconoce y tiene un proceso de transformación y evolución. Entre estos dos queda un nivel intermedio, que son aquellas personas que están iniciando este proceso, se dan cuenta que hay algo incorrecto, pero que todavía siguen actuando desde el ego. Es así como, por ejemplo, 3 personas del mismo eneatipo, pero con 3 niveles de desarrollo diferentes, pueden presentar características completamente distintas entre ellos, y hasta incluso puede decirse a veces que hasta que no son del mismo eneatipo, pero en realidad son del mismo eneatipo, pero con diferente nivel de desarrollo en este caso.
Y finalmente, el último escalón en esta escalera de identificación consta de la desidentificación, ¿sí? Una vez que yo ya conozco mi eneatipo principal, conozco dónde me descentro, dónde me centro, mi subtipo, las salas, mi nivel de desarrollo y todo, ya pude hacer un diagnóstico, ya pude recorrer este proceso, este camino de autoconocimiento, y es ahí donde uno ya debe desidentificarse de su eneatipo, debe reconocer, ¿no?, que soy mucho más que un eneatipo, soy un ser, soy una conciencia plena, holística, y encasillarme o apegarme, ¿no?, a un eneatipo sería incluso hasta limitante. El eneagrama es un puente que nos ayuda a cruzar de un lado a otro, pero una vez que logramos esto debemos desapegarnos de él, ¿no?, desidentificarnos. Bien, y finalmente me gustaría decir algunas palabras sobre cómo utilizo el eneagrama en mi vida y sobre todo en mi profesión. Cuando conocí el eneagrama hace ya varios años, en este camino de desarrollo personal y autoconocimiento que estaba emprendiendo en mi vida, la verdad que di con una herramienta que me fue de gran utilidad, generó un gran impacto en mí. Fue tal que me puse a estudiar, a conocer, a leer, a hacer cursos, ver horas y horas de videos educativos, y es así donde empecé a aprender sobre esta herramienta, inicialmente sobre todo para mí, porque sentía que me ayudaba muchísimo, pero una vez que empecé a poder reconocer estos patrones en otras personas, me fue muy útil, por ejemplo, para sobre todo entender el comportamiento de compañeros de trabajo, amigos, familiares, y muchas veces incluso en alguna charla íntima, sobre todo, donde alguien cuenta sus problemas, sus situaciones, me veía en una posición donde incluso podía, al entender el patrón de personalidad de esta persona, el patrón neurótico, a veces dar algún consejo. Y la verdad que he tenido momentos y anécdotas en las que han sido de gran ayuda y gran utilidad, a veces decir 2 o 3 palabras, ¿no?, relacionadas sobre todo a el proceso a reconocer el patrón neurótico y el proceso de transformación para llevar a cabo. La verdad que fue muy emocionante todo este camino. Y como muchos quizás ya saben, yo soy médico, soy oncólogo, y la verdad que este conocimiento, esta herramienta la utilizo muchísimo en el consultorio y en el día a día con mis pacientes. Es de pleno conocimiento que el diagnóstico de una enfermedad oncológica, o digamos el proceso diagnóstico y terapéutico de una enfermedad oncológica, es un momento muy difícil en la vida de una persona. Es un momento de mucho estrés, mucho sufrimiento, mucho desequilibrio, y que trae aparejado muchas veces, ¿no?, esta aparición o este resurgimiento de todos estos miedos del patrón egoico en su máxima expresión, ya sea el patrón que ustedes quieran de personalidad. Aparece la gula de un eneatipo 7 que no quiere ver el dolor, aparece el miedo de un eneatipo 6 que no sabe qué va a pasar, aparece la avaricia de un eneatipo 5 que se mete para adentro y no puede compartir nada con nadie, aparece la envidia del eneatipo 4 sintiéndose victimista y melancólico, etcétera, etcétera, y así con cada uno de los eneatipos. Y es entonces ahí como desde la escucha empática, generando una relación médico-paciente, y obviamente sin descuidar en ningún momento el tratamiento médico, oncológico, alopático, tradicional necesario, ya sea la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, los anticuerpos monoclonales, etc. Este conocimiento me ha ayudado a poder acompañar de una mejor manera, de manera integral, a estas personas, ya que reconociendo sus patrones puedo ayudarlos de una forma más holística. Y teniendo en cuenta esto, puedo dar también recomendaciones a los pacientes para atravesar de la mejor manera este proceso. Por ejemplo, un paciente mío que era del patrón de personalidad eneatipo 6, una persona muy miedosa, muy desconfiada, con mucha ansiedad anticipatoria y miedo en lo que podía llegar a pasar, que desde este miedo y desde esta necesidad a veces y dificultad de tomar decisiones se apoyaban mucho en todo lo que yo le decía, y es ahí, ¿no?, obviamente que empezamos a trabajar en
en el proceso terapéutico específico de la enfermedad, hizo quimioterapia, se operó, pero desde este otro lado, ¿no? ¿Qué le empecé a recomendar a esta persona eneatipo 6? Obviamente que le baje un poco el volumen a su mente, deje de escuchar todos estos pensamientos negativos y rumiantes que había en su cabeza, que empiece a meditar, que empiece a hacer más deporte para entrar más al cuerpo y salir tanto de la mente. Le empecé a dar e infundir hasta más confianza en la vida y en el porvenir, entendiendo que las cosas suceden porque suceden y uno es lo que hace con lo que le sucede. Y es a partir de ahí donde, teniendo más confianza, ¿no?, en la vida y en sí mismo, pudo empezar a tomar mejores decisiones, a vivir más tranquilo, a vivir con menos ansiedad. Hoy, por suerte, está muy bien y disfrutando de la vida y de su salud. La verdad que ejemplos como este hay muchos y los iremos revelando un poco en los próximos videos, sobre todo para transmitir esto que a mí tanto me gusta, que es combinar la oncología, el tratamiento médico tradicional, alopático, con toda esta rama más holística e integral que tiene en cuenta las emociones, la mente e incluso el espíritu. No. La verdad que como ejemplo de este hay muchos que los iremos tratando y contando a lo largo de los siguientes videos, pero bueno, lo que quería era poder transmitirles esto que a mí tanto me apasiona, que es combinar la oncología tradicional, alopática, con todo este conocimiento que puede ayudar a la persona desde lo espiritual, lo mental, lo emocional, teniendo así un acercamiento holístico e integral a la persona que está atravesando este momento de gran dificultad. Y la verdad que he tenido resultados muy satisfactorios y me llena de alegría ver muchas veces a estas personas como, a pesar de este momento de dificultad y sufrimiento, logran utilizar este sufrimiento como un trampolín para iniciar este proceso de transformación, desarrollo personal, iniciando este camino de autoconocimiento. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. La verdad que quería tomarme unos momentos para hablar de estos tópicos que por ahí no habíamos tocado en los videos previos y hablar un poco de mi experiencia personal con el enneagrama. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse y déjenme todos los comentarios que crean necesarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.